El silencio de la espaciosa cocina solo se veía interrumpido por el acompasado repiqueteo del cuchillo contra la tabla de cortar. Mabel Crawford estaba preparando la cena, cortando metódicamente las verduras para la ensalada mientras el estofado se cocinaba a fuego lento. Le encantaban esas horas de la noche, cuando podía olvidarse de los números y las hojas de cálculo que llenaban su jornada laboral. 15 años atrás, cuando Hugh y ella se habían casado por primera vez, había sido ella quien había insistido en comprar una casa con una cocina espaciosa, o mejor dicho, en no comprarla. La casa había sido heredada de la tía Elizabeth, pero la decisión de quedarse aquí había sido deliberada. Podrían haberla vendido y comprado algo más cerca del centro de Revere, pero Mabel se había encariñado con este acogedor rincón a las afueras de la ciudad, rodeado de viejos arces. Mirando el reloj de pared, Mabel se dio cuenta de que eran casi las 8. Hugh había prometido volver a las 7. Sin embargo, en los últimos meses se había convertido en una costumbre. Sus retrasos, sus explicaciones sobre trabajo urgente, sus llamadas repentinas durante la cena. Al principio se preocupó, se ofreció a ayudar, pero poco a poco fue aceptando el nuevo ritmo de su vida. Mabel sacó su teléfono y escribió un breve mensaje. «La cena está lista. ¿Llegarás pronto?» No hubo respuesta. Bajó el fuego de la olla y decidió ocuparse de los papeles que había traído del trabajo. Como contable de una pequeña empresa de logística llamada River Express, estaba acostumbrada a tener que llevarse parte del trabajo a casa, sobre todo al final del trimestre. Colocó los papeles sobre la mesa del comedor y se puso a hacer cálculos. Los números siempre la reconfortaban. Tenían una claridad y una certeza de las que a menudo carecía la vida real. Cada número tenía su lugar, cada fórmula conducía a un resultado concreto. En el mundo de la contabilidad no había lugar para la incertidumbre ni la ambigüedad. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su trance. «Siento llegar tarde». Hugh apareció en la puerta, aflojándose la corbata. Había una emergencia con la nueva página web. Mabel levantó la vista de sus papeles. «Te dejé un mensaje hace una hora». «¿Lo hiciste?» Hugh sacó el teléfono. «Ah, ya veo. Lo siento, estaba en la sala de servidores. La señal era mala». Se acercó y le besó la mejilla de pasada. No solo olía a su colonia habitual, sino también a algo floral y desconocido. «La cena está en el horno», dijo Mabel volviendo a sus cálculos. «Comí algo con los chicos después del trabajo. No quería hacerte esperar». Mabel guardó el bolígrafo. «Podrías haberme avisado». «Sí, tienes razón». Hugh se frotó el cuello, un gesto que solía hacer cuando se sentía culpable. Fue algo espontáneo. Eric sugirió que pasáramos por el viejo faro para hablar de un nuevo proyecto. ¿Desde cuándo se discuten proyectos de trabajo en un bar? Mabel intentó que la pregunta sonara a curiosidad casual, no a acusación. Solo era una reunión informal, se encogió de hombros Hugh. Ya sabes cómo es esto de la informática. La mitad de las ideas se obtienen con una pinta de cerveza. Mabel asintió, aunque en realidad no lo sabía. Su trabajo era muy diferente, estructurado, metódico. Hugh siempre se había burlado de su pasión por el orden, llamándola señora previsibilidad. Antes había sonado cariñoso, ahora parecía más una burla. «Voy a darme una ducha», dijo Hugh, saliendo de la cocina. «Luego veré la serie que empecé anoche». Mabel le oyó subir las escaleras. Solo entonces se levantó y sacó el guiso sin tocar del horno. Respiró hondo, pasó la comida a un recipiente y lo guardó en la nevera. Mañana se lo llevaría a la oficina para comer. A la mañana siguiente, Mabel se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Miró el reloj, las 6:30, y se sorprendió. Hugh no solía irse a trabajar hasta las 8. El teléfono que tenía sobre la almohada vibró con un mensaje. Mabel no tenía intención de leer la correspondencia de otra persona, pero la brillante pantalla le llamó la atención. «Te espero fuera»,
No olvides los archivos. El remitente estaba etiquetado simplemente como O. Mabel se apartó del teléfono y miró al techo. Tal vez fuera algo relacionado con el trabajo. Hugh se encargaba de la seguridad informática en la redacción del periódico de la ciudad, el Revere Daily, y a veces lo convocaban a reuniones tempranas. Pero entonces, ¿por qué no lo había mencionado anoche? Antes de irse a trabajar, echó un vistazo al despacho donde Hugh guardaba el ordenador de su casa. Su mirada se posó en un bloc de notas con el logotipo del periódico, donde la mano de su marido había escrito Audrey, acceso a los archivos. El nombre le resultaba vagamente familiar. Creo que Hugh había mencionado a una nueva periodista que se había incorporado recientemente a la redacción. De camino al trabajo, Mabel se detuvo en la cafetería Morning Wave, como había hecho casi todos los días durante los últimos 5 años. El barista Liam ya estaba preparando su pedido habitual, un café con leche sin azúcar. ¿Lo de siempre, señora Crawford? Sonrió, colocando el vaso sobre el mostrador. Sí, gracias, Liam. Mabel sacó su cartera. Y por favor, hoy una magdalena de chocolate. Vaya, haciendo caso omiso de las normas, le guiñó el ojo el camarero. ¿Algo que celebrar? Me apetecía cambiar, respondió Mabel sonriendo. De algún modo, aquella pequeña broma sobre sus predecibles hábitos no le irritaba cuando venía de Liam. Ayer vi a tu marido por aquí, dijo Liam, tendiéndole una bolsa de papel con pasteles. Quería saludarlo, pero estaba ocupado hablando. Mabel se quedó paralizada. ¿En serio? No había mencionado que estuviera en el vecindario. Bueno, quizás se pasó por la redacción. Están a la vuelta de la esquina. Claro, asintió Mabel. Gracias por el café. En la oficina de River Express, lo primero que hizo fue comprobar los informes de la semana pasada. Sus dedos introdujeron automáticamente los números en las hojas de cálculo mientras sus pensamientos giraban en torno al mensaje de esta mañana y las palabras de Liam. Mabel no se consideraba una esposa celosa. En 15 años de matrimonio, Hugh y ella habían pasado por momentos apasionados, rutinarios y difíciles. Pero últimamente, algo había cambiado definitivamente. Tierra a Mabel. Adelante. La alegre voz de Vivian Prescott la devolvió a la realidad. Llevo aquí 5 minutos con mi informe. Mabel miró a su colega. Vivian trabajaba como gestora de cuentas y a menudo acudía al departamento de contabilidad con nuevos contratos o preguntas. Lo siento, Viv. Estaba pensando. Mabel le tendió la mano para coger la carpeta. Vivian se sentó en el borde del escritorio. ¿Te encuentras bien? Pareces preocupada. Mabel vaciló. Vivian y ella no eran amigas íntimas, pero mantenían una cálida relación laboral. Estoy cansada. Al final del bloque, ya sabes. Sí, es un momento divertido, asintió Vivian comprensiva. Por cierto, Paul y yo vamos a hacer una barbacoa este fin de semana. Nada lujoso, solo amigos, algo de vino y buena comida. Hugh y tú deberíais venir. Me parece estupendo, sonrió Mabel. Le preguntaré a Hugh qué planes tiene. Vivian se dirigió a la puerta, pero se detuvo de repente. Por cierto, se me había olvidado preguntar, ¿tu marido trabaja en el Revere Daily, verdad? Mabel asintió. ¿Conoces a Audrey Ellington, la alta pelirroja? Escribió un artículo estupendo sobre el nuevo parque de la ciudad, y hace tiempo que quiero llamarla para que nos haga publicidad. A Mabel le dio un vuelco el corazón. Audrey. Oh, ¿del mensaje de esta mañana? No conozco a los colegas de Hugh, respondió lentamente. ¿Por qué lo preguntas? Vivian se encogió de hombros. Los vi juntos anoche en el Old Beacon. Estaban sentados en la esquina más alejada, parecían absortos en la conversación. Pensé que tal vez era una amiga de la familia o algo así. No. Mabel sacudió la cabeza intentando mantener una expresión neutra en el rostro. Probablemente era una discusión de trabajo. Probablemente,
asintió Vivian, pero algo en su tono sugería que no lo creía así. Mabel pasó el resto del día sumida en la niebla. Las cifras que normalmente la tranquilizaban flotaban ahora ante sus ojos, reacias a sumar resultados significativos. Volvió a comprobar todos los cálculos antes de marcharse, temiendo haber cometido algún error. En casa, lo primero que hizo Mabel fue comprobar la tarjeta de crédito de Hugh a través del banco en línea que compartían. Entre los gastos recientes figuraban varias facturas del Old Beacon, con importes superiores a los que Hugh solía gastar en almuerzos con colegas. También había observado una compra en la joyería Silver Vine hacía 15 días, $150. El cumpleaños de Mabel había sido hacía 3 meses, y su aniversario de boda, en mayo. Últimamente no había recibido ningún regalo de Hugh. Oyó abrirse la puerta principal. Esta vez, Hugh había llegado a tiempo. «Hola», gritó desde el pasillo. «¿Qué hay para cenar?» «Lasaña», contestó Mabel cerrando la cuenta del banco. «Ya está casi lista». Hugh apareció en la cocina, esta vez sin corbata y con la camisa desabrochada. «Genial, me muero de hambre. Ha sido un día de locos». «¿Verdad?» Mabel sacó la lasaña del horno. «¿Qué ha pasado?» Hugh abrió la nevera y sacó una cerveza. Tuvo que reconfigurar todo el sistema de seguridad. Audrey, en la redacción, perdió el borrador de un artículo importante. Estaba furiosa. Mabel dejó la fuente de lasaña sobre la mesa, intentando que no le temblaran las manos. «¿Audrey? Creo que no la habías mencionado antes». «¿Lo había hecho?» Hugh se sentó a la mesa. «Se ha incorporado recientemente a la redacción. Ha estado escribiendo sobre los acontecimientos de la ciudad. Vivian ha preguntado hoy por ella. Ayer la vi en el Old Beacon». Hugh se quedó inmóvil un momento y luego bebió un sorbo de cerveza como si nada. «Ah, sí. Estuvimos hablando de los problemas de acceso a los archivos. Necesitaba publicaciones antiguas para un nuevo artículo. ¿Y no podía esperar hasta la jornada laboral?» Mabel intentó que la pregunta sonara casual. «Los plazos son ajustados». Hugh se encogió de hombros. «Ya sabes cómo es el periodismo. Todo es siempre urgente». Cenaron en relativo silencio. Hugh habló de los problemas con el nuevo servidor y Mabel asintió, fingiendo escuchar atentamente. De repente, el teléfono de Hugh vibró. Miró la pantalla y su rostro cambió. Una mezcla de ansiedad y expectación brilló en sus ojos. «Lo siento, tengo que cogerlo», dijo levantándose de la mesa. «Está relacionado con el trabajo». Mabel lo vio salir de la cocina con el teléfono en la oreja y cerrar la puerta del despacho en silencio. Oyó la voz apagada de su marido, pero no pudo distinguir las palabras. Hugh nunca había ido a hablar a la otra habitación. Cuando regresó 15 minutos después, tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. «¿Va todo bien?», preguntó Mabel. «Sí. Es solo que Eric tiene pánico a la auditoría de seguridad de mañana». Hugh volvió a sentarse a la mesa, pero no volvió a tocar la comida. «Mabel, escucha. Voy a tener que quedarme en el trabajo las próximas semanas. Puede que incluso trabaje los fines de semana. Esta auditoría es muy importante para el periódico». Mabel miró a su marido detenidamente. Su pelo, que antes era castaño oscuro, ahora tenía canas en las sienes. Las arrugas de las comisuras de sus ojos se habían hecho más profundas en el último año. Antes conocía cada rasgo de su rostro, cada entonación de su voz. Ahora era casi un extraño el que estaba sentado frente a ella. «Por supuesto», dijo al fin. «Haz lo que tengas que hacer». Aquella noche, mientras Hugh se duchaba, Mabel cogió su teléfono de la mesa del salón. Sabía que estaba mal, que la confianza era la base del matrimonio. Pero, ¿no había sido Hugh el primero en socavar esa confianza? La pantalla estaba bloqueada, pero se veían las notificaciones. Un nuevo mensaje de «Oh, mañana a las 8, no llegues tarde», y el resto del texto estaba oculto,
Mabel volvió a colgar el teléfono y subió al dormitorio. En el armario se dio cuenta de que varias de las camisas de Hugh que había planchado hacía poco habían desaparecido. En el cajón de los calcetines, un espacio aparecía vacío. Era como si alguien se hubiera llevado cuidadosamente las cosas de una en una, esperando que ella no se diera cuenta. Por la noche, tumbada en la cama junto a Hugh, que dormía plácidamente, Mabel miraba al techo. 15 años de matrimonio, 15 años de cenas juntos, vacaciones, paseos dominicales por el parque, vacaciones familiares, peleas y reconciliaciones. ¿Había vivido todo este tiempo con un hombre capaz de engañar? ¿O solo ha cambiado ahora? ¿O tal vez solo está inventando problemas donde no los hay? Pero en el fondo, Mabel ya sabía la verdad. Todo lo que tenía que hacer era decidir qué hacer con ella. La mañana recibió a Mabel con la mitad de su cama vacía y una nota en la mesa de la cocina. Salí temprano. Reunión importante. No me esperes para cenar. K.A. Las frases cortas y entrecortadas no eran el estilo de Hugh. Solía dejar notas con chistes o corazoncitos. ¿Cuándo había cambiado eso? Mabel no podía recordar el momento exacto en que la calidez empezó a desvanecerse de su relación, dando paso a la fría cortesía. Llamó a la oficina y se tomó el día libre, por primera vez en sus 3 años en River Express. Su jefe se sorprendió, pero no lo cuestionó. Mabel se había ganado la reputación de empleada fiable que nunca faltaba al trabajo sin una buena razón. Al quedarse sola en la casa, Mabel recorrió lentamente las habitaciones como si las viera por primera vez. El dormitorio con la cama que habían elegido juntos. El salón con el sofá desgastado que guardaba recuerdos de tardes viendo películas. La cocina, donde una vez habían cocinado juntos, riendo y bromeando el uno con el otro. El despacho de Hugh estaba en un estado de desorden poco habitual en él. Papeles sobre la mesa, algunas tazas de café sin terminar, bolígrafos desperdigados. Mabel se acercó al ordenador. La pantalla estaba apagada, pero la unidad del sistema zumbaba silenciosamente. Hugh la había dejado encendida. Nunca lo había hecho, siempre preocupado por la seguridad de los datos. Mabel dudó. No quería convertirse en la esposa que espiaba a su marido. Pero, ¿tenía elección? La sospecha la carcomía por dentro, le robaba el sueño y la paz. Tocó el ratón y la pantalla cobró vida. Para su sorpresa, el ordenador no estaba bloqueado con contraseña. Otra rareza. Hugh trabajaba en seguridad informática y siempre insistía en proteger los datos personales. En el escritorio había varias carpetas con nombres neutros: trabajo, personal, fotos. Mabel abrió su correo electrónico. Conocía la dirección de correo electrónico del trabajo de Hugh, pero nunca la había mirado. La bandeja de entrada estaba moteada con temas de trabajo estándar: informes, consultas, notificaciones de seguridad. Nada fuera de lo común. Mabel estaba a punto de cerrar el correo, aliviada y decepcionada a la vez, cuando se fijó en una carpeta etiquetada como Proyecto Phoenix. Dentro había varias docenas de cartas intercambiadas entre Hugh y Audrey Ellington. Mabel abrió la más antigua, fechada 3 meses antes. Hugh, gracias por tu ayuda para acceder a los archivos cerrados. El material es estupendo, justo lo que necesitas para el artículo. ¿Podemos discutir los detalles durante el almuerzo? Oh. El siguiente correo electrónico se envió una semana después. No puedo dejar de pensar en nuestra conversación. Tienes razón, esta información podría cambiarlo todo, pero ¿cómo explicamos cómo la conseguimos? Nadie puede saber que usaste tu acceso de administrador. Oh. Mabel sintió que el corazón le latía más deprisa. Siguió leyendo, pasando de una carta a otra. La correspondencia cambió gradualmente, volviéndose cada vez más personal. Anoche fue mágico. Me haces feliz como nadie. No puedo esperar a nuestro próximo encuentro. Oh, a veces pienso que deberíamos dejarlo todo e irnos juntos. Empezar de cero, sin el peso del pasado. Oh. Mabel tragó con dificultad el nudo que tenía en la garganta.
Lo había sospechado, pero esperaba estar equivocada. Ahora no le quedaba ninguna duda. Hugh salía con Audrey Ellington, y estaba claro que no era un simple romance de oficina. A juzgar por las fechas, su relación duraba ya más de 2 meses, pero más allá de la correspondencia personal, había algo más. Muchas de las cartas eran sobre un artículo en el que Audrey estaba trabajando, un artículo para el que Hugh le había dado acceso a datos protegidos. En una de las últimas cartas, Audrey escribió: "La información sobre el fraude financiero en el ayuntamiento es una bomba. Cuando salga el artículo, será el escándalo del año. Pero tenemos que tener cuidado. Si alguien descubre que hackeaste el correo electrónico privado del concejal Pierce, nos destruirán a los dos. Sugiero que publiquemos la historia en 15 días cuando vuelva el redactor jefe. Le encanta el sensacionalismo y no comprobará demasiado las fuentes". Mabel se reclinó en su silla, intentando comprender lo que había leído. Hugh no solo la estaba engañando, estaba infringiendo la ley al ayudar a Audrey a acceder a información confidencial. Como especialista en seguridad informática, tenía acceso a muchos sistemas, incluidas las cuentas de correo electrónico del personal del periódico y, al parecer, incluso de funcionarios municipales. Y había utilizado ese acceso para ayudar a su amante a conseguir material para un artículo escandaloso. Mabel abrió un archivo adjunto a uno de los correos electrónicos, un documento de Word con un borrador del artículo. Corrupción en el corazón de Revere. Cómo el concejal Pierce utiliza fondos públicos para su enriquecimiento personal. El texto contenía descripciones detalladas de transacciones financieras, fechas, importes, nombres. Información que no podía obtenerse de fuentes públicas. Siguió revisando los correos electrónicos, y un mensaje enviado hacía apenas 2 días llamó su atención. "Hugh, no puedo seguir viviendo así. Estas reuniones secretas, las mentiras constantes. Nos merecemos algo mejor. Hablé con un agente inmobiliario. Hay grandes opciones de pisos en el centro. Pero tienes razón, tu casa es perfecta. Es espaciosa, está en un buen barrio, y lo mejor de todo, ya está ahí. Todo lo que tengo que hacer es deshacerme de tu mujer. Sé que el divorcio es duro, pero ¿cuánto tiempo puedes posponerlo? Has dicho que es una persona sensata y que se dará cuenta de que vuestro matrimonio ha seguido su curso. Es hora de actuar con decisión". Oh, la respuesta de Hugh fue breve. "Tienes razón. Hablaré con ella este fin de semana. La casa es de los dos, pero le ofreceré una compensación justa. Estoy seguro de que estará de acuerdo. Siempre ha sido práctica". Mabel sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Hugh había mentido a Audrey. La casa nunca había sido propiedad común. Pertenecía solo a Mabel, una herencia de la tía Elizabeth. Hugh lo sabía, pues habían discutido los aspectos legales de la herencia. Incluso había bromeado diciendo que tenía suerte de tener una esposa que poseía su propia casa. Abrió la siguiente carta, enviada anoche. "Olvídate de la palabrería. Es hora de pasar a la acción. Mañana iré a tu casa y hablaré yo mismo con tu mujer. A veces es mejor ponerlo antes de los hechos. Estate listo a las 7, y no te preocupes, seré discreto. Solo le explicaré la situación y le pediré que se mude en una semana. Oh". Mabel miró la hora. Eran solo las 11 de la mañana. Aún faltaban muchas horas para la supuesta visita de Audrey. Siguió buscando y encontró otra carpeta en el ordenador de Hugh, escondida en las entrañas de los archivos del sistema. Phoenix, materiales. Dentro había documentos, capturas de pantalla de correos electrónicos, extractos bancarios, todo relacionado con el concejal Pierce. Al parecer, Hugh había pirateado su cuenta de correo personal y copiado documentos confidenciales, un delito que podía acarrearle serias penas de cárcel. Mabel abrió otra carpeta, titulada simplemente "Acerca de". Dentro había docenas de fotos de Audrey. En el trabajo, en cafeterías, en el parque. Algunas la mostraban con Hugh,
cogidos de la mano, comiendo en un restaurante, besándose en el paseo marítimo. Aparentemente, su relación era mucho más abierta de lo que sugería la correspondencia. No eran particularmente reservados, solo que Mabel rara vez estaba en los lugares donde se encontraban. En una de las fotos, Audrey aparecía al fondo de su casa. Sonreía a la cámara y el pie de foto decía, ¿Nuestro futuro hogar? La fecha era de hacía 15 días. Mabel cerró la carpeta de fotos, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Necesitaba aire. Se levantó, se acercó a la ventana y la abrió. Respiró hondo e intentó ordenar sus pensamientos. ¿Qué había averiguado? Hugh llevaba meses engañándola con Audrey Ellington. Habían planeado un futuro juntos, incluso vivir en casa de Mabel. Hugh también había estado ayudando a Audrey a obtener ilegalmente información confidencial para un artículo escandaloso. Y esta noche, Audrey iba a venir para echar personalmente a Mabel de su propia casa. Volvió al ordenador y copió todo el material que había encontrado en un pendrive. Luego, cerró cuidadosamente todos los archivos, devolviendo el escritorio a su estado original. Hugh no necesitaba saber que había descubierto algo, al menos no todavía. Mabel bajó a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Las manos le temblaban ligeramente. En 15 años de matrimonio nunca había imaginado que se encontraría en esta situación, que su marido no solo la engañaría, sino que planearía echarla de su propia casa. Sacó una carpeta del armario que siempre había mantenido en orden. El certificado de propiedad de la casa, el testamento de la tía Elizabeth, las pólizas de seguro, todo estaba a su nombre. Hugh no tenía ningún derecho legal sobre la casa. Podía reclamar los bienes adquiridos conjuntamente en caso de divorcio, pero no los inmuebles que Mabel había heredado antes del matrimonio. Mabel respiró hondo. El resentimiento y la ira bullían en su interior, pero Mabel sabía que no era el momento de tomar decisiones emocionales. Necesitaba un plan. Lo primero que pensó fue en llamar a Hugh y contarle todo lo que pensaba. Pero eso solo le avisaría y le daría la oportunidad de prepararse. No, mejor esperar a esta noche y ver cómo se desarrollaba la situación, ver hasta dónde están dispuestos a llegar en su engaño. El segundo pensamiento es ir a la policía con pruebas de hackeo de los sistemas informáticos, pero eso significaría un escándalo público que podría afectar también a su reputación. Revere es una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce. Ser la esposa de un delincuente no es el mejor estatus. La tercera opción es utilizar la información sobre actividades ilegales como palanca. Si Hugh y Audrey tienen tanto miedo de exponerse, podría utilizarse en su contra. Mabel volvió al despacho y revisó una vez más el material del pendrive. El borrador del artículo estaba casi listo y su publicación estaba prevista para dentro de unos días. Según la correspondencia, el redactor jefe del periódico volvía de vacaciones el lunes y Audrey quería entregárselo enseguida. En una de las cartas, Hugh se muestra preocupado. Si alguien sospecha que la información se ha obtenido ilegalmente, nos despedirán a los dos. Incluso podrían procesarme por piratería informática. Esto no es ninguna broma o tenemos que ser extremadamente cuidadosos. La respuesta de Audrey fue engreída. Nadie sospechará nada. Diré que la información procede de una fuente anónima del gobierno municipal. Es una práctica habitual en el periodismo. No te preocupes, he pensado en todo. Mabel sonrió con amargura. Ambos habían estado tan seguros de su impunidad que ni siquiera se habían molestado en asegurar su correspondencia. Hugh, el experto en seguridad, había dejado el ordenador encendido y sin contraseña. Por lo visto, el amor es realmente cegador. Volvió a mirar las fotos. Audrey Ellington parecía una mujer alta y pelirroja de unos 30 años, hermosa, con una sonrisa segura y una mirada directa. En contraste con ella, Mabel siempre se había considerado corriente, estatura media, pelo castaño
y personalidad tranquila. Quizá esto fue lo que atrajo a Hugh de Audrey, su brillo, su valentía, su ambición. En una de las fotos, ella y Hugh estaban delante de un restaurante caro. A juzgar por la fecha, fue hace 3 semanas, la misma noche en que Hugh dijo que tenía una reunión importante con un cliente. Llevaba puesto el mejor traje que Mabel le había regalado las navidades pasadas. Al ver la foto, Mabel sintió que algo se rompía en su interior. No solo el engaño, sino la traición de todo lo que había habido entre ellos. 15 años de vida juntos, de planes, de esperanzas, todo aquello no significaba nada para Hugh. Cerró la carpeta de fotos y apagó el ordenador con decisión. Ya era suficiente. Ahora tenía toda la información que necesitaba. Solo le quedaba decidir cómo utilizarla. Mabel miró el reloj. Eran casi las 2 de la tarde. Aún faltaban 5 horas para la supuesta visita de Audrey. Tiempo para pensar y prepararse. Subió al dormitorio y abrió el armario. La mitad de los percheros de Hugh estaban vacíos. Ya se estaba preparando para la mudanza quitando cosas sistemáticamente. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tal vez no quería darse cuenta, aferrada a la ilusión de un matrimonio feliz. En el cajón de su mesilla de noche, Mabel encontró otra prueba, un recibo de la joyería Silver Vine, una pulsera de plata con un colgante de fénix, $150. Para O, con amor, para siempre tuyo, H. Rezaba la firma del recibo. Mabel apretó el recibo en la mano, sintiendo cómo se arrugaba el papel. Fénix era como llamaban a su proyecto, a su vida secreta, un símbolo del renacimiento de las cenizas. Planeaban construir su felicidad sobre las ruinas de su vida. Bajó a la cocina y se preparó un té. Ya no le temblaban las manos. La conmoción inicial había pasado, dando paso a una fría determinación. No dejaría que arruinaran su vida tan fácilmente. Sentada a la mesa de la cocina con una taza de té, Mabel repasó mentalmente sus opciones. Podía montar una escena cuando llegaran. Podía llamar antes a la policía. Podía ponerse en contacto con un abogado e iniciar los trámites de divorcio. Pero ¿qué tal utilizar su propio plan contra ellos? ¿Dejar que se sintieran seguros de la victoria y luego atacar cuando menos se lo esperaran? Mabel sacó el teléfono y marcó el número de Vivian. Hola, Viv. Sobre la barbacoa de este fin de semana, iré, pero sola. Hugh y yo tenemos algunos problemas. Oh, Mabel, lo siento mucho. La voz de Vivian estaba llena de auténtica simpatía. ¿Quieres hablar de ello? Ahora no, quizá el fin de semana. Solo quería avisarte. Después de la llamada, Mabel volvió al ordenador y abrió su correo electrónico. Escribió un breve mensaje al director del Revere Daily. Estimado señor Donovan, tengo información sobre una próxima publicación en su periódico que se basa en datos obtenidos ilegalmente. Si le interesa, podría reunirme con usted mañana por la mañana. Guardó la carta en borradores sin enviarla. Era una copia de seguridad por si las cosas no salían según lo previsto. Entonces Mabel abrió la caja fuerte escondida en la despensa detrás de las cajas de ropa de invierno. Hugh sabía de su existencia, pero nunca se había interesado por su contenido. Allí se guardaban los documentos más importantes: el certificado de matrimonio, las pólizas de seguro, el testamento de la tía Elizabeth. Y lo más importante, el certificado de propiedad de la casa, en el que constaba claramente que Mabel Crawford era la única propietaria. Sacó los documentos y los colocó sobre la mesa de la cocina. Luego se sentó y empezó a esperar. Por primera vez en mucho tiempo, Mabel se sintió realmente fuerte. Fuera lo que fuese lo que Hugh y Audrey habían planeado, ella estaba preparada para su llegada, y tenía su propia sorpresa para ellos. La tarde descendía sobre Revere, coloreando el cielo con espesos tonos lilas. Mabel estaba sentada junto a la ventana del salón, observando los últimos rayos de sol que se deslizaban por los tejados vecinos. Sobre la mesa de la cocina estaban las escrituras de la casa, ordenadas y listas para ser presentadas.
Un pendrive con pruebas de las actividades ilegales de Hugh descansaba en el bolsillo de su sudadera casera. El reloj marcaba las 7:15. Los dash no tardarían en llegar. No se molestó en ponerse nada especial. Unos vaqueros normales y una sudadera azul de manga larga eran ropa informal con la que se sentía cómoda. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta, sin coloración de batalla, sin preparativos especiales. Quería afrontar el reto sin dejar de ser ella misma. A las 6:45, el familiar sedán plateado de Hugh apareció en el camino de entrada. Mabel lo vio apagar el motor, pero él no salió del coche. En su lugar, sacó el teléfono y empezó a escribir un mensaje. Un minuto después, un deportivo rojo brillante se detuvo detrás de su coche. De él salió una mujer alta con un mechón de pelo rojo recogido en un moño informal. Audrey Ellington era exactamente como Mabel la había imaginado en sus fotografías, brillante, segura de sí misma, con una gracia depredadora. Llevaba un vestido negro ajustado y botas altas, a pesar del calor que hacía. En las manos llevaba un bolso voluminoso, parecido a una bolsa de viaje. Hugh salió por fin del coche, pero permaneció de pie junto al capó mientras Audrey se dirigía a la puerta principal con paso decidido. Mabel respiró hondo. Había llegado el momento. Se levantó de la silla y se dirigió al vestíbulo, dispuesta a recibir a los huéspedes no invitados. El timbre sonó agudo y exigente. No un timbrazo corto, sino un trino largo, como si alguien tuviera el dedo en el botón. Mabel abrió la puerta, manteniendo una expresión neutra en el rostro. ¿Sí?, preguntó, mirando a la desconocida, aunque sabía exactamente quién tenía delante. Audrey pareció desconcertada por un momento, como si no hubiera esperado una bienvenida tan tranquila, pero enseguida se recompuso. «Tú debes de ser Mabel», dijo con una leve risita. «Soy Audrey Ellington. Tenemos que hablar». Mabel se apartó en silencio, permitiendo que la mujer entrara en la casa. Miró por encima del hombro de Audrey y vio que Hugh seguía de pie junto al coche. Se movía nervioso de un lado a otro, pero no tenía prisa por reunirse con ellos. «Pasa», dijo Mabel. «Podemos hablar en el salón». Audrey entró en la casa mirando a su alrededor con indisimulado interés. Su mirada se deslizó por los cuadros de las paredes, los muebles, la decoración. «Bonito», dijo con un toque de condescendencia. «Un poco anticuada, pero acogedora». Mabel permaneció en silencio. Condujo a Audrey al salón y le indicó que se sentara en una silla. Ella permaneció de pie guardando las distancias. «Bueno», comenzó Mabel, «¿de qué querías hablar?» Audrey dejó el bolso en el suelo y enderezó los hombros. «Creo que puedes adivinarlo», dijo con un tono desafiante en la voz. «Hugh y yo estamos juntos, llevamos meses juntos, y hemos decidido no escondernos más». «Ya veo», asintió Mabel. «¿Y ahora qué?» Esta reacción no estaba en los planes de Audrey. Esperaba lágrimas, gritos, acusaciones, cualquier cosa menos esta tranquila aceptación. «¿Y ahora qué?», preguntó un poco perdida. «Lo siguiente es que Hugh y yo queremos estar juntos, oficialmente, en esta casa». Mabel enarcó una ceja. «¿En esta casa?» «Sí». Audrey se enderezó aún más, como preparándose para un ataque. «Hugh dijo que sería la solución más fácil. De todas formas, ibas a venderla cuando te mudaras a la más grande, ¿no? De ese modo no tendrías que lidiar con agentes inmobiliarios y exposiciones». «Ya veo». Mabel mantuvo la compostura, aunque por dentro le escocía la insolencia. «¿Cuándo crees que debería mudarme?» Audrey, que al parecer interpretó la falta de resistencia como una señal de rendición, empezó a hablar con más confianza. «Bueno, pensamos que una semana era un plazo razonable. Hugh dice que tienes una hermana en Portland y que podrías quedarte con ella hasta que encuentres algo adecuado». Mabel se permitió una leve sonrisa. «No tengo una hermana en Portland». Audrey se quedó un momento confusa. «¿En serio?».
Hugh mencionó, bueno, eso no es importante. Lo principal es que tienes que recoger tus cosas y abandonar la casa lo antes posible. Miró a su alrededor. Ya he mirado muebles nuevos para el salón. Estos muebles están totalmente fuera de mi estilo. La puerta principal se abrió y Hugh entró por fin en la casa. Su rostro era una mezcla de culpabilidad y determinación. Se detuvo en el umbral del salón, claramente sin querer interponerse entre las dos mujeres. «Hola, Mabel», dijo con torpeza. «Veo que os habéis conocido». «Ah, sí», contestó Mabel. «Audrey me estaba hablando de tus planes para mi casa». Hugh se tensó visiblemente al oír la palabra «bienvenido». «Mira, Mabel, me doy cuenta de que es una situación difícil». «¿Difícil?», le interrumpió Audrey con una nota de irritación en la voz. «Vamos, Hugh, todos somos adultos. Tu matrimonio hace tiempo que se convirtió en una farsa. Tú mismo has dicho que hace años que no hay nada entre vosotros». Mabel desvió la mirada hacia su marido. «¿De verdad? Unos cuantos años. Me pregunto por qué no lo sabía». Hugh tuvo al menos la conciencia de parecer avergonzado. «Mabel, no era mi intención que sonara tan grosero». «Grosero. Iba a hablar contigo este fin de semana, explicarte la situación, sugerir un reparto justo de los bienes». «Basta ya de sentimentalismos». Audrey dio un paso al frente con firmeza. «Mira, Mabel, es muy sencillo. Hugh y tú rompéis. Él se queda en esta casa, conmigo. Y tú empacas tus cosas y te vas. Despeja la casa. Ahora es nuestra». Algo en su tono, imperioso, desaprobatorio, hizo que Mabel se estremeciera interiormente, pero por fuera mantuvo la calma. «Audrey», dijo en voz baja pero con firmeza, «esta casa me pertenece. Solo mía. La heredé de tía Elizabeth antes de casarme con Hugh. Él no tiene ningún derecho sobre ella». Una expresión de confusión apareció en el rostro de Audrey. Se volvió hacia Hugh. «¿De qué está hablando? Dijiste que compartíais la casa». Hugh parecía querer caerse al suelo. «Técnicamente, la casa está a nombre de Mabel», murmuró. «Pero en caso de divorcio, tengo derecho a una parte de los bienes adquiridos conjuntamente, y podríamos haberlo acordado». «¿Me has mentido?» Audrey alzó la voz. «¿Me has estado prometiendo todo este tiempo una casa que ni siquiera tienes?» «Audrey, cálmate», intentó Hugh controlar la situación. «Lo solucionaremos. Mabel siempre ha sido razonable. Se dará cuenta de que es mejor para todos si simplemente ¿qué?» Mabel cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Dejar mi propia casa porque tú lo has decidido?» Audrey, que al parecer había decidido cambiar de táctica, sonrió fría y calculadoramente. «Mira, Mabel, entiendo que estés disgustada. A nadie le gusta que le dejen. Pero seamos realistas. Tu matrimonio murió hace tiempo. Hugh ya no te ama. Me quiere a mí. Queremos estar juntos y esta casa es el lugar perfecto para empezar nuestra nueva vida». «Perfecto para ti», comentó Mabel. «¿Y para mí? ¿Dónde debo empezar mi nueva vida?» «Ese ya no es nuestro problema», se encogió de hombros Audrey. «Eres una mujer adulta. Ya te las arreglarás». Hugh parecía cada vez más incómodo. Estaba claro que no esperaba que Audrey fuera tan directa. «Mabel, estoy dispuesto a compensarte», dijo. «Por la casa, por los años de matrimonio. Puedes comprarte un bonito piso y empezar de nuevo». Mabel negó lentamente con la cabeza. «Hugh, ¿de verdad crees que puedes pagarme sin más? ¿Después de 15 años?» «15 años de aburrimiento y rutina», exclamó Audrey. «Se asfixiaba a tu lado. ¿Tienes idea de cuántas veces dijo que se sentía muerto por dentro, viviendo aquí contigo?» Mabel desvió la mirada hacia su marido. «¿Es cierto, Hugh?» Él desvió la mirada. «Mabel, nuestro matrimonio, nos hemos distanciado. Nos hemos convertido en extraños. Siempre estás ocupado con tus números, tu trabajo. Hace tiempo que no vivimos como marido y mujer». «Ya veo», asintió Mabel. «Y en vez de hablar conmigo, de discutir mis problemas,
Decidiste tener una aventura aparte y planear a mis espaldas cómo desahuciarme de mi propia casa. Iba a hablar, objetó Hugh. No encontraba el momento adecuado. Ah, ¿y ahora es el momento adecuado entonces? Mabel sonrió amargamente. Cuando tu señora irrumpa en mi casa con maletas y me exija que me vaya. Audrey se adelantó bruscamente. Basta ya de esta farsa. Estamos perdiendo el tiempo. Haz las maletas, Mabel. Tienes una semana. Después cambiaremos las cerraduras. No tenéis derecho a cambiar las cerraduras de mi casa, dijo Mabel con calma. No pongas a prueba mi paciencia. Audrey levantó la voz. No voy a pasarme toda la tarde discutiendo con mi esposa separada. Despejad la casa. Ahora es nuestra casa. Mabel notó que Hugh se movía de un pie a otro, claramente incómodo con el tono agresivo de Audrey, pero no interfirió, dejando que su señora hablara. Audrey, Mabel mantuvo la compostura. Sé que estás acostumbrada a salirte con la tuya. Supongo que eso ayuda en el periodismo, sobre todo cuando se trata de investigaciones de alto nivel, como la corrupción en el ayuntamiento. En el rostro de Audrey apareció una expresión de sorpresa, que rápidamente se transformó en recelo. No sé de qué me estás hablando. De tu proyecto Fénix. Mabel miró a Hugh, cuyo rostro empezaba a palidecer. Un artículo basado en información que Hugh había obtenido ilegalmente pirateando el correo del concejal Pierce. Se hizo el silencio. Hugh y Audrey intercambiaron rápidas miradas llenas de pánico. ¿Qué era aquella tontería? Audrey intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. ¿De qué demonios estás hablando? Mabel sacó un pendrive del bolsillo y lo mostró en la palma de su mano. Aquí está toda tu correspondencia, los borradores del artículo, los documentos que Hugh robó del correo de Pierce, pruebas del robo, suficiente para que os despidan a los dos, y Hugh podría incluso ser procesado. Hugh dio un paso adelante, con la cara contorsionada por el miedo. Mabel, ¿de dónde has sacado esto? Te dejaste el ordenador encendido esta mañana, respondió ella. No es muy profesional para un especialista en seguridad informática, ¿no crees? ¿Revisaste mis archivos? La indignación en su voz sonaba especialmente falsa después de todo lo que había hecho. Sí, Hugh, igual que tú has estado revisando el correo de otras personas. La diferencia es que no he infringido la ley. Audrey dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. Dame ese pendrive. Le tendió la mano. Ahora mismo. Mabel se guardó tranquilamente el pendrive en el bolsillo. No, Audrey. Ese pendrive es mi póliza de seguros. Ahora os quiero a las dos fuera de mi casa. Te estás tirando un farol. Audrey entrecerró los ojos. No sabes nada de ordenadores. No podrías haber encontrado esos archivos. Compruébalo. Mabel se encogió de hombros. Mañana por la mañana me reuniré con el redactor jefe del Revere Daily y le enseñaré todos los archivos. Estoy segura de que le interesarán mucho los métodos que utiliza su personal para obtener información para sus artículos. Audrey palideció esta vez. Se volvió hacia Hugh, con los ojos ardiendo de rabia. ¡Idiota! ¿Cómo has podido dejar sin protección semejante material? No creí que fuera a revisar mi ordenador, murmuró Hugh. Nunca lo había hecho. ¿Y ahora qué? Audrey alzó la voz. Lo va a estropear todo. Mi carrera, tu carrera, nuestras vidas. Hugh se volvió hacia Mabel con ojos suplicantes. Mabel, por favor, hablemos con calma. Sé que estás disgustada por nuestra situación con Audrey, pero no tienes que hacer algo que todos lamentaremos. No lo entiendes. Audrey le agarró del brazo. Nos está chantajeando. Está utilizando esta información para quedarse en la casa. Mabel negó con la cabeza. No, Audrey, no te estoy chantajeando. Solo estoy protegiendo lo que es mío por derecho. Esta casa es mía. Las dos lo sabéis, y no voy a ir a ninguna parte. Hizo una pausa, mirando los rostros confusos y asustados de Hugh y Audrey. Su confianza en sí mismo se había evaporado, dando paso al pánico.
Y en cuanto a vuestras actividades ilegales, continuó Mabel con calma, aún no he decidido qué hacer al respecto. Pero una cosa sí sé, si sigues amenazándome o intentas echarme de mi casa, no lo dudaré. Acudiré directamente al director, a la policía y a mi abogado, en cualquier orden. Hugh se pasó la mano por la cara, parecía totalmente derrotado. Mabel, por favor, quiero que os vayáis los dos, dijo Mabel con firmeza. Ahora mismo. Y si antes de mañana al mediodía no recibo una confirmación por escrito de que renunciáis a reclamar esta casa, llevaré este pendrive al redactor jefe. Audrey parecía dispuesta a arremeter contra Mabel, pero Hugh la sujetó por el brazo. Vamos, Audrey, dijo en voz baja. Tenemos que pensarlo. ¿Pensarlo? Audrey apartó la mano. Nos destruirá. ¿Te das cuenta? Vamos, repitió Hugh con más insistencia. Ahora no estamos en condiciones de tomar decisiones. Se volvió hacia Mabel, con los ojos llenos de una mezcla de emociones. Miedo, culpa, ira. Nos vamos. Pero ahí no acaba la conversación. Mabel asintió. Esperaré tu decisión hasta mañana al mediodía. Audrey cogió su bolso del suelo y se dirigió a la salida, lanzando a Mabel una mirada llena de odio. Hugh la siguió, pero se detuvo en el umbral. Mabel, nunca quise hacerte daño. Vete, Hugh, dijo ella en voz baja. Solo vete. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Mabel se acercó a la ventana. Los vio de pie junto a los coches, claramente discutiendo. Audrey agitaba los brazos con la cara contorsionada por la ira. Hugh parecía deprimido y confuso. Finalmente, subieron a sus coches y se marcharon en direcciones diferentes. Mabel se hundió lentamente en su silla. Solo ahora que se habían ido se permitió sentir toda la gama de emociones que había estado conteniendo durante el enfrentamiento. El dolor por la traición de Hugh, la sorpresa por la insolencia de Audrey, la ira contra ambos por planear arruinarle la vida tan fácilmente. Pero también sintió alivio. Había sido capaz de protegerse a sí misma, su hogar. No se había quebrado, no había sucumbido a sus manipulaciones y amenazas. Y ahora, una vez superado el primer asalto, tenía que decidir qué hacer a continuación. Cómo vivir después de la traición del hombre con el que había pasado 15 años de su vida. La noche envolvió la casa en silencio, pero a Mabel no le trajo paz. Tumbada en la cama que una vez había compartido con Hugh, la mujer miraba al techo, observando cómo la luz de la luna creaba intrincados dibujos en las paredes. El sueño no llegaba. Su mente bullía de recuerdos, retazos de conversaciones, momentos del pasado que ahora cobraban un nuevo significado. La primera vez que conoció a Hugh en una librería, donde se encontraron en el departamento de detectives buscando el mismo libro, su sonrisa avergonzada, su oferta de café, su primera cita en un pequeño café del paseo marítimo, donde hablaron hasta la hora de cerrar. Su proposición de matrimonio un año después, no fastuosa y teatral, sino tranquila y sincera, durante un picnic junto al lago. Mabel se puso de lado y miró la mitad vacía de la cama. 15 años. Habían vivido juntos 15 años. Alegrías y penas compartidas, sueños y decepciones, planes para el futuro. ¿Y ahora qué queda? Mentiras, traición y vacío. Recordó cuando se mudaron a esta casa. La tía Elizabeth acababa de morir, dejándola con su única posesión, una vieja casa de 2 plantas en las afueras de Revere. Ella y Hugh vivían entonces en un pequeño piso de alquiler y soñaban con tener su propia casa. La herencia les vino muy bien, aunque la casa necesitaba reparaciones. Trabajaron juntos en ella. Pintaron las paredes, cambiaron las cañerías, renovaron los suelos. Cada habitación guardaba recuerdos de sus esfuerzos conjuntos, de sus risas, de sus planes. Y luego estaban los años de la vida conyugal ordinaria, altibajos, periodos de cercanía y distancia. Pero Mabel siempre creyó que su relación, aunque no fuera perfecta, era real, que Hugh, pasara lo que pasara, estaba ahí para ellos, que podían confiar el uno en el otro.
¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo hubo una grieta en su relación que acabó convirtiéndose en un abismo? Mabel no podía precisar el momento exacto. Tal vez había ocurrido gradualmente, día a día, mes a mes, año a año. Pequeñas concesiones a la rutina, quejas tácitas, expectativas incumplidas. Recordó que hacía 3 años habían hablado de tener un hijo. Hugh había parecido entusiasmado entonces, pero luego había empezado a encontrar razones para retrasarlo. Esperemos a que me asciendan. Primero tenemos que ahorrar más dinero. Quizá deberíamos mudarnos a una casa más grande. Y entonces dejó de hablarse de hijos, y Mabel se dio cuenta de que Hugh no quería tener hijos. No con ella. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 3 de la madrugada cuando Mabel por fin se levantó de la cama. Seguía sin conciliar el sueño y sus pensamientos eran inquietos. Bajó a la cocina, preparó té y se sentó a la mesa, revisando los papeles que había sacado la noche anterior. Su certificado de matrimonio con Hugh, un papel amarillento con 2 firmas y un sello. 15 años atrás, aquel documento le había parecido el comienzo de un gran viaje juntos. Ahora no era más que un trozo de papel, una formalidad que había que cancelar. El certificado de propiedad de la casa era claro, inequívoco, sin derechos conjuntos. La casa le pertenecía solo a ella, a Mabel Crawford. Hugh nunca había invertido dinero en ella, salvo para los gastos corrientes de mantenimiento. Según la ley estatal, no tenía derecho a la propiedad heredada antes del matrimonio. Cerca de ella había un pendrive con pruebas de las actividades ilegales de Hugh y Audrey. Mabel lo conectó a su ordenador portátil y volvió a examinar su contenido. Cuanto más leía, mayor era su disgusto. Hugh y Audrey no solo habían planeado un artículo basado en datos obtenidos ilegalmente, habían manipulado la información, seleccionando solo los hechos que apoyaban sus acusaciones contra el concejal Pierce. En un correo electrónico, Audrey escribió: «He eliminado la mención a los proyectos benéficos de Pierce. No encajan en nuestra imagen de funcionario público corrupto. Los lectores deberían verlo como un personaje inequívocamente negativo». Hugh respondió: «Buena decisión. Cuanto más negro lo presentemos, mayor será el efecto del artículo, y más posibilidades tendrá de llamar la atención de las grandes publicaciones». Esto no era periodismo de investigación, sino una campaña cuidadosamente planeada para desacreditar al hombre. Tal vez el concejal Pierce estuviera realmente implicado en negocios dudosos. Mabel no podía juzgarlo. Pero la forma en que Hugh y Audrey habían extraído la información y su tergiversación deliberada de los hechos la repugnaban. A las 7 de la mañana, Mabel se sentía agotada pero decidida. Reunió todos sus papeles en una pila ordenada, se duchó, se vistió y se preparó el desayuno, que nunca llegó a tomar. No tenía apetito. A las 8:30 sonó el timbre. Mabel no esperaba visitas tan temprano, pero al mirar por la ventana vio el coche de Hugh en la entrada. Respiró hondo, haciendo acopio de sus pensamientos, y fue a abrir la puerta. Hugh estaba en el umbral, sin afeitar, con una camisa arrugada y ojeras. Parecía que hubiera estado despierto toda la noche, lo que probablemente era cierto. «Mabel», comenzó sin saludar, «tenemos que hablar». Ella retrocedió en silencio, permitiéndole entrar. Caminaron hasta la cocina, donde Mabel le sirvió en silencio una taza de café, una vieja costumbre difícil de romper. «Gracias». Hugh puso ambas manos alrededor de la taza, como si intentara mantener el calor. «Mabel, entiendo cómo te sientes. ¿Lo entiendes?», enarcó una ceja. «¿Entiendes cómo se siente una mujer cuando descubre que su marido no solo la engañó, sino que planeó echarla de su propia casa?» «Nunca quise echarte», Hugh negó con la cabeza. «Fue idea de Audrey. Le dije que debíamos ser honestos y ofrecerte una indemnización. ¿Por una casa que ya poseo?». Mabel sonrió. «Qué generoso por tu parte». Hugh suspiró, frotándose la cara.
Estoy confundido, Mabel. Los últimos meses han sido complicados. Audrey es tan brillante, tan firme. Me hace sentir vivo, ¿sabes? Ella hace que todo parezca posible, todo parece una aventura. ¿Yo te hice sentir muerta? Mabel trató de mantener la voz firme, pero le dolían las entrañas. No, muerta no, sacudió Hugh la cabeza. Solo atascado. Tú y yo nos acostumbramos demasiado el uno al otro. Nos hemos convertido en muebles viejos y cómodos, familiares pero impasibles. Mabel miró a su marido, a quien creía conocer mejor que a nadie en el mundo. Se dio cuenta de que estaba mirando a un completo desconocido. Por eso decidiste engañarme, en lugar de hablar de intentar cambiar las cosas entre nosotros. Sé que lo que hice estuvo mal. Hugh bajó la mirada. Pero las cosas habían ido demasiado lejos y no sabía cómo parar. Y entonces llegó este artículo, el proyecto con Audrey. Trabajamos juntos y una cosa llevó a la otra. La ayudaste a acceder ilegalmente a la cuenta privada de correo electrónico de un concejal, afirmó Mabel en lugar de preguntar. Has infringido la ley, Hugh. Es un delito. Lo sé. Parecía asustado. Mabel, escucha, cometí un error, muchos errores. Pero si vas al editor, o peor, a la policía, mi vida se arruinará. Perderé mi trabajo, tal vez vaya a juicio. ¿Y mi vida? Mabel le miró directamente a los ojos. Ya la has arruinado con tu traición. Puedo arreglarlo. Hugh dio un paso adelante, con los ojos encendidos de esperanza. Podemos empezar de nuevo, Mabel. Romperé con Audrey. Veremos a un consejero matrimonial, trabajaremos en nuestro matrimonio. Cambiaré, te lo prometo. Mabel lo miró sorprendida. ¿De verdad creía que, después de todo lo que había pasado, podían empezar de nuevo? Hugh, no lo entiendes, dijo en voz baja. No es que te hayas enamorado de otra mujer, es que has traicionado mi confianza, me has estado mintiendo durante meses. Has estado discutiendo con Audrey cómo echarme de mi propia casa. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Demostraré que soy digno de tu confianza, insistió. Dame una oportunidad, Mabel. Por el bien de los 15 años que hemos pasado juntos. Mabel negó con la cabeza. ¿Y el artículo? ¿Datos obtenidos ilegalmente? ¿Estás dispuesto a admitir ante el editor que hackeaste el correo del concejal Pierce? La cara de Hugh cambió. Estaba claro que no estaba dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio. Es complicado, Mabel. Audrey ha estado trabajando en este artículo durante meses. Esta es su oportunidad para una gran carrera. Y descubrimos un serio esquema de corrupción. Pierce merece ser expuesto. Aún así, los métodos importan, Hugh. Mabel lo miró con decepción. Has infringido la ley y has manipulado los hechos para presentar la situación de forma favorable para ti. Eso no es periodismo, es calumnia. ¿Cómo lo sabes? Hugh frunció el ceño. ¿Has leído nuestra correspondencia? Sí, Hugh. Lo he leído todo. Mabel no iba a defenderse. Sé que omitiste deliberadamente información sobre el trabajo benéfico de Pierce para hacerlo quedar peor. Sé que tergiversaste algunos hechos. Hugh parecía confuso. Estaba claro que no esperaba que Mabel hubiera indagado tanto en sus materiales. Fue idea de Audrey, dijo al fin. Ella pensó que la historia debía ser en blanco y negro para impresionar a los lectores. ¿Y tú le seguiste la corriente? ¿La ayudaste a calumniar a un hombre? No lo había pensado así. Hugh bajó la mirada. Mabel, por favor, no vayas al editor. Audrey y yo encontraremos otra forma, una forma más legítima. Reescribiremos el artículo utilizando solo hechos de fuentes públicas. Hablando del editor, Mabel miró el reloj. Tengo una cita con él dentro de una hora. ¿Qué? Hugh se puso pálido. ¿Ya has concertado la cita? Sí, Hugh. Le telefoné anoche, después de que Audrey y tú os marcharais. Era mentira. Mabel no había llamado al editor, aunque tenía intención de hacerlo, pero quería ver la reacción de Hugh y no la decepcionó. Mabel, por favor, no lo hagas.
Hugh parecía casi suplicante. Haré lo que quieras que haga. Firmaré una escritura de renuncia a la casa. Te daré el divorcio según tus condiciones, pero no arruines mi carrera. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y Audrey irrumpió en la casa. Tenía incluso peor aspecto que Hugh, pálida, con los ojos inflamados, con la ropa arrugada. «Tú», señaló con el dedo a Mabel, ignorando a Hugh. «No irás al editor. No dejaré que arruines mi carrera por rencores personales». Mabel se volvió hacia ella con calma. «Audrey, has entrado en mi casa sin invitación. Eso se llama allanamiento de morada. Hugh me ha dejado entrar». Audrey hizo un gesto en su dirección. «También es su casa». «No, Audrey», dijo Mabel con firmeza. «Esta es mi casa, solo mía, y Hugh no tiene derecho a dejar entrar a nadie sin mi permiso». Audrey desvió la mirada hacia Hugh, con los ojos entrecerrados. «¿Ya has cedido ante ella? ¿Le has prometido dejarle la casa? Dijiste que íbamos a vivir aquí juntos». «Audrey, ahora no es el momento», empezó Hugh, pero ella lo interrumpió. «¿No es el momento? ¿Cuándo es el momento, Hugh? ¿Después de que ella vaya al editor y arruine nuestras carreras? ¿O después de que tú vuelvas cobardemente con ella, olvidando todo lo que pasó entre nosotros?» «Nadie va a volver a nada», intervino Mabel. «Hugh acaba de darse cuenta de que la casa me pertenece y no pienso abandonarla». «Lo estás chantajeando». Audrey se volvió hacia Mabel con el rostro contorsionado por la ira. «Estás utilizando ese estúpido pendrive para obligarle a renunciar a la casa». «No estoy chantajeando a nadie». Mabel mantuvo la calma. «Solo estoy protegiendo lo que es mío por derecho. Y sí, voy a acudir al editor. Pero no por venganza personal, sino porque lo que estás haciendo está mal». «No entiendes nada». Audrey se salpicó las manos. «Este artículo podría cambiarlo todo. Hará famoso mi nombre. Me abrirá las puertas de grandes publicaciones». «¿Obteniendo información ilegalmente y distorsionando los hechos?» Mabel negó con la cabeza. «Eso no es periodismo, Audrey. Es manipulación. Todo el mundo lo hace». Audrey alzó la voz. «El periodismo moderno se basa en el efecto, no en la pureza del método. Y Hugh te ayudó con eso». Mabel miró a su marido. «Pero no es la primera vez, ¿verdad, Hugh?» Él se tensó, evitando su mirada. «¿De qué estás hablando?» «Del proyecto Águila de hace 2 años». Mabel lo miró fijamente. «Lo he encontrado en tu correspondencia. Audrey escribió que la habías ayudado a acceder a información clasificada para un artículo sobre el fraude financiero en una empresa de construcción». Hugh se puso aún más pálido. «No pudiste encontrar esa información. Borré todo el material sobre ese proyecto». «Por lo visto no lo bastante a fondo». Mabel lo miró con decepción. «¿Así que es verdad? ¿Has infringido la ley por Audrey alguna vez?» Hugh se quedó callado, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Verás, Mabel», intervino Audrey de pronto, cambiando su tono a uno casi triunfal. «Lo hizo por mí, no por ti. Por mí está dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Y se supone que eso tiene que convencerme de que me quede con él?» Mabel la miró desconcertada. ¿Que mi marido está dispuesto a saltarse la ley por otra mujer? No, eso debería convencerte de que desistas. Audrey se acercó un paso más. «Él me eligió a mí, Mabel. A ti no, a mí. Y ninguna amenaza con ir al editor va a cambiar eso». «No estoy amenazando», Mabel negó con la cabeza. «Solo te digo lo que voy a hacer, y os quiero a los dos fuera de mi casa». «Mabel, por favor». Hugh se interpuso entre ellos. «Arreglemos esto pacíficamente. Firmaré los papeles que quieras. Una escritura de renuncia, una sentencia de divorcio, lo que sea. Pero no vayas al editor. Y no le cuentes nada de nuestro trabajo con la consejera Pierce», añadió Audrey con un tono casi suplicante. «Este artículo es mi oportunidad de hacer una gran carrera. Si sale a la luz, no solo me despedirán, sino que me incluirán en la lista negra de todas las publicaciones serias». Mabel los miró a los dos, aterrorizados,
desesperados por salvar sus carreras y reputaciones. Estaban dispuestos a todo, manipulaciones, promesas, súplicas, pero solo porque estaban acorralados. «Os quiero a los dos fuera», dijo con firmeza. «Ahora, Hugh, coge tus cosas y no vuelvas. Esta ya no es tu casa». «Mabel», empezó él, pero ella lo interrumpió. «No, Hugh, se acabó. Los dos lo sabemos. Me pondré en contacto con un abogado para lo del divorcio. Y en cuanto al editor...» Hizo una pausa mirando sus rostros tensos. «Aún no he decidido qué hacer con esta información, pero les sugiero a ambos que reconsideren su modus operandi». «Te estás tirando un farol», entrecerró los ojos Audrey. «No iréis al editor porque no tenéis nada que enseñarle. No entiendes nada de nuestro material. Compruébame», se encogió de hombros Mabel. «Pero ten en cuenta que no solo tengo tu correspondencia, sino todos los documentos que Hugh extrajo del correo de Pierce, incluidos los que decidiste no utilizar porque no encajaban en tu historia del villano corrupto». Hugh agarró a Audrey del brazo. «Vamos», dijo en voz baja. «Tenemos que pensar cómo proceder». «¿Te estás rindiendo?» Audrey apartó la mano. «¿Estás dejando que ella dicte las condiciones?» «No tenemos elección, Audrey». Hugh parecía resignado. «Sabe demasiado, y la casa le pertenece». «Traidor», siseó Audrey. «Primero traicionaste a tu mujer por mí, ahora me traicionas a mí por ella». «No estoy traicionando a nadie», replicó Hugh cansado. «Solo intento encontrar una salida a una situación que yo mismo he creado». Mabel observaba en silencio. Aquellos dos, que ayer habían parecido un equipo tan unido, ahora se acusaban mutuamente de todos los pecados. ¿Era su matrimonio con Hugh tan frágil como aquel, dispuesto a desmoronarse a la primera señal de problemas? «Váyanse», repitió ella. «Los dos. Y Hugh, espero que tengas todas tus cosas para el fin de semana». Audrey le lanzó una última mirada de odio y salió de la casa dando un portazo. Hugh se quedó mirando a Mabel con una expresión que mezclaba culpa, arrepentimiento y algo más que ella no podía definir. «Nunca quise hacerte daño», dijo en voz baja. «Pero lo hiciste», replicó Mabel. «Y ahora los dos tenemos que vivir con las consecuencias». Cuando la puerta se cerró tras Hugh, Mabel se hundió en una silla de la cocina. La noche en vela y la tensión emocional le estaban pasando factura, pero sentía una extraña sensación de liberación en su interior. Era como si por fin se hubiera quitado de encima un gran peso del que no se había dado cuenta. 15 años de matrimonio habían llegado a su fin, pero su vida, su propia vida, no había hecho más que empezar. La redacción del Revere Daily se encontraba en un viejo edificio de ladrillo rojo de 3 plantas en el centro de la ciudad. Antaño había sido uno de los edificios más imponentes de Revere, pero ahora parecía un poco destartalado y anticuado frente al telón de fondo de los modernos centros de oficinas. Mabel se detuvo frente a la entrada, reflexionando. Llevaba toda la noche dándole vueltas a su decisión y ahora estaba segura de que era la correcta. Atravesó las puertas de cristal y se encontró en un amplio vestíbulo con suelo de mármol y paredes revestidas de madera. En la recepción había una joven con el pelo corto. «Buenos días», le dijo Mabel. «Tengo una cita con el señor Donovan a las 10:30. Mabel Crawford». La chica consultó su ordenador y asintió. «Sí, la veo en el horario. 5ª planta, recepción a la derecha del ascensor. Carol la acompañará». Mientras subía en el ascensor, Mabel pensó en el hecho de que estaba a punto de conocer a un hombre que podía decidir el destino de varias personas, incluido su marido. Ex marido, se corrigió. Técnicamente seguían casados, pero en su corazón y en su mente Hugh ya era cosa del pasado. La recepción del redactor jefe estaba decorada con un estricto estilo empresarial. La recepcionista, una mujer de mediana edad con el pelo canoso y bien peinado, sonrió a Mabel. «El señor Donovan la está esperando», dijo, señalando una puerta con un cartel en el que se leía «Redactor jefe». «Puede pasar».
Frank Donovan era un hombre de unos 60 años, corpulento, de cejas grises y mirada penetrante. Se levantó de la mesa para saludar a Mabel y le indicó que se sentara en la silla de enfrente. «Señora Crawford, es un placer conocerla», dijo con voz grave y ligeramente ronca. «Dijo usted por teléfono que tenía información sobre un próximo artículo en nuestro periódico. Soy todo oídos». Mabel sacó un pendrive de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Señor Donovan, aquí tiene pruebas de que una de sus reporteras, Audrey Ellington, planea publicar un artículo basado en información obtenida ilegalmente». El editor enarcó las cejas. «Una acusación grave, señora Crawford. ¿Tiene pruebas concretas?» «En este pendrive está la correspondencia de Audrey Ellington con mí, Hugh Crawford, el especialista en seguridad informática de su periódico. Utilizó su acceso administrativo para piratear la cuenta de correo electrónico privada del concejal Pierce y extraer de allí documentos confidenciales». Donovan frunció el ceño y encendió el ordenador. «¿Le importa que eche un vistazo a ese material ahora mismo?» «Por favor», asintió Mabel. «Quiero que comprendas bien la situación». Se hizo el silencio en el despacho mientras el editor estudiaba el contenido del pendrive. Mabel observó cómo su rostro pasaba gradualmente del escepticismo a la preocupación y luego al enfado más absoluto. Finalmente, se separó de la pantalla y miró a Mabel. «Esto es muy grave, señora Crawford», dijo echándose hacia atrás en la silla. «Si todo esto es cierto, y no tengo motivos para dudar de la autenticidad de estas cartas, estamos ante una grave violación no solo de la ética periodística, sino de la ley». «Entiendo», asintió Mabel. «¿Puedo preguntarle cómo ha llegado a sus manos este material?» Mabel se lo pensó un momento. «¿Tengo que contar toda la historia? ¿Cómo Hugh la había engañado con Audrey? ¿Cómo planeaban echarla de su propia casa?» «Hugh Crawford es mi marido», dijo al fin. «Se dejó el ordenador encendido y descubrí esta correspondencia por casualidad. Dada la gravedad de los delitos, pensé que debía saber la verdad». Donovan la miró atentamente como si intentara leer entre líneas. «Ya veo», dijo tras una pausa. «Señora Crawford, le agradezco esta información. ¿Puedo pedirle que espere aquí unos minutos? Me gustaría hablar con Ellington y con su marido inmediatamente». «Por supuesto», asintió Mabel. El editor salió del despacho, dejándola a solas con sus pensamientos. Sintió una extraña mezcla de emociones: alivio por haber tomado la decisión correcta y pesar por el hecho de que esa decisión perjudicara a personas, una de las cuales le había importado mucho en el pasado. 15 minutos después se abrió la puerta y Donovan entró en el despacho, seguido de Audrey y Hugh. Cuando vieron a Mabel, ambos se quedaron inmóviles. Hugh parecía sorprendido y Audrey furiosa. «¡Tú!», exclamó, señalando a Mabel con el dedo. «Sabía que no te echarías atrás». «Señorita Ellington, siéntese», dijo Donovan con firmeza. «Señor Crawford, usted también». Cumplieron a regañadientes, acomodándose en sillas alejadas de Mabel. Donovan se sentó ante el escritorio y apoyó las manos sobre el tablero, entrelazando los dedos. «Acabo de echar un vistazo al material que me ha proporcionado la señora Crawford», empezó, mirando alternativamente a Hugh y a Audrey. «Y debo decir que en 30 años de periodismo pocas veces me he topado con una violación tan flagrante de todas las normas éticas y legales posibles». «Señor Donovan, puedo explicárselo», empezó Audrey, pero el editor la detuvo con un gesto. «¿Explicar qué exactamente, señorita Ellington? ¿Que utilizó información obtenida ilegalmente para su artículo? ¿O que distorsionó deliberadamente los hechos para dar una imagen más negativa del concejal Pierce?» La información procedía de una fuente anónima. Audrey intentó mantener un tono seguro, pero le temblaba la voz. No sabía que Hugh había pirateado el correo de alguien. Hugh se volvió bruscamente hacia ella, con el rostro contorsionado por el asombro y la ira. «¿Qué?»,
Me pediste que consiguiera esa información. Sabías que piratearía su correo. Eso no es verdad. Audrey alzó la voz. Solo te pedí que me ayudaras a acceder a los archivos del periódico. Todo lo demás es iniciativa suya. Está mintiendo, señorita Ellington, dijo Donovan con calma. Su correspondencia demuestra claramente que no solo conocía usted los métodos para obtener la información, sino que dirigió activamente al señor Crawford, diciéndole exactamente qué documentos quería. Audrey palideció, pero continuó defendiéndose. Esta correspondencia podría ser falsa. Mabel tiene razones personales para desprestigiarnos a Hugh y a mí. Señorita Ellington, llevo suficiente tiempo trabajando con documentos digitales como para reconocer una falsificación, dijo Donovan. Además, los metadatos de las cartas confirman su autenticidad. Y si tiene alguna duda, podemos pedir a nuestros informáticos que hagan una comprobación más a fondo. Hugh bajó la cabeza, admitiendo su derrota. Audrey, en cambio, siguió resistiéndose. Aunque los métodos no fueran exactamente estándar, la información era auténtica, insistió. Pierce estaba implicado en una trama de corrupción. Hemos resuelto un crimen de verdad. Puede, asintió Donovan, pero lo hicisteis violando la ley y la ética periodística. No solo utilizó métodos ilegales para obtener información, sino que manipuló los hechos omitiendo aspectos de las actividades de Pierce que no encajaban en su concepto. Eso es periodismo, señor Donovan. Audrey le estrechó las manos. Siempre seleccionamos los hechos que apoyan nuestro punto de vista. No, señorita Ellington, eso no es periodismo, dijo Donovan negando con la cabeza. Es manipulación, y no tiene cabida en el Revere Daily. Se volvió hacia Hugh. Señor Crawford, como especialista en seguridad informática, se supone que debe proteger nuestro sistema de los piratas informáticos, no utilizar su acceso para actividades ilegales. Esto es un grave abuso de confianza. Hugh asintió en silencio sin levantar la vista. ¿Y ahora qué?, preguntó Audrey, cada vez más tranquila. ¿Nos vas a entregar a la policía? Donovan suspiró, frotándose el puente de la nariz. Tendré que hablarlo con los abogados del periódico. El acceso no autorizado a los sistemas informáticos es un delito, pero antes de decidir si recurro a las fuerzas del orden, me gustaría que ambos me dieran una explicación completa y sincera. Se volvió hacia Mabel. Señora Crawford, gracias por su sinceridad. Si no le importa, me gustaría hablar con la señorita Ellington y el señor Crawford en privado. Mabel asintió y se levantó. Entiendo. Puede quedarse con el lápiz de memoria, yo tengo una copia de todo el material. Antes de que se vaya, Donovan también se puso en pie. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus intenciones? ¿Piensas acudir a la policía o a alguna otra autoridad? Mabel se quedó pensativa un momento, mirando a Hugh y a Audrey. Ambos parecían asustados y angustiados. Su reciente confianza en sí mismos había desaparecido por completo. No, dijo al fin. Sentí que era mi deber informarles de las irregularidades de su periódico. Lo que haga a continuación depende de usted. Salió del despacho, sintiendo los ojos de los tres sobre ella. En el pasillo, Mabel respiró hondo. Había hecho lo que creía correcto. El resto no estaba en sus manos. Cuando salía del edificio de la redacción, oyó fuertes voces procedentes del despacho de Donovan. Al parecer, la conversación se había vuelto aún más tensa. Mabel no se quedó a averiguar los detalles. Ya había tenido suficiente drama en los últimos días. El sol de primavera brillaba en el exterior y Mabel decidió volver a casa a pie para despejarse. Se sentía extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por supuesto, aún le quedaban muchos retos por delante. El divorcio, una nueva vida sola, superar la traición. Pero ahora, en ese momento, estaba segura de haber hecho lo correcto. Al pasar por delante de un pequeño parque, Mabel vio un banco a la sombra de un viejo roble y decidió sentarse.
Sacó el teléfono y vio 3 llamadas perdidas de Hugh. No se molestó en devolverle ninguna. 6 meses después, Mabel estaba sentada en el porche de su casa, disfrutando de la cálida tarde de otoño. Delante de ella había una pila de papeles, los últimos para finalizar el proceso de divorcio. Había sido más fácil de lo que esperaba. Hugh no había reclamado la casa ni ninguna otra propiedad y había aceptado todas sus condiciones. Después de aquel día, muchas cosas cambiaron en la redacción del Revere Daily. Hugh fue despedido, como ella supo más tarde por conocidos comunes. Frank Donovan decidió no acudir a la policía, pero puso una condición. Hugh tenía que dejar el periódico inmediatamente y encontrar trabajo en otra ciudad. Obviamente, el director no quería un escándalo que pudiera dañar la reputación de la publicación. Audrey también tuvo que abandonar la redacción, aunque consiguió evitar el hundimiento total de su carrera. Se rumorea que se trasladó a la capital del estado y consiguió trabajo en una pequeña revista online. Su relación con Hugh no resistió la prueba del escándalo. Se separaron poco después del despido, cada uno culpando al otro de lo ocurrido. Mabel se enteró por Vivian, que resultó ser una amiga inesperadamente buena en tiempos difíciles. Fue Vivian quien la ayudó a sobrellevar la depresión que golpeó a Mabel un mes después de la marcha de Hugh, cuando la primera oleada de determinación y rabia remitió, dejando un vacío y dolor. «Eres una mujer fuerte, Mabel», le dijo Vivian. «Lo superarás y saldrás de esta aún más fuerte». Y tenía razón. Poco a poco Mabel empezó a rehacer su vida. Siguió trabajando en River Express, pero también se matriculó en un curso de asesoramiento financiero, un área que siempre le había interesado. En su tiempo libre, empezó a trabajar como voluntaria en un refugio de animales local, donde pronto hizo un nuevo amigo, un labrador de 3 años llamado Buddy. La casa que antes había sido una fuente de conflictos se convirtió ahora en su fortaleza y santuario. Mabel redecoró el interior y renovó todas las habitaciones. El estudio de Hugh se convirtió en su biblioteca personal y espacio de estudio. El dormitorio lo había renovado por completo, deshaciéndose de todo lo que le recordara a su exmarido. Lo último que había sabido de Hugh era que se había mudado a otro estado y había aceptado un trabajo en una pequeña empresa tecnológica. Al parecer, había tenido que empezar su carrera prácticamente desde cero, sin referencias y con una reputación manchada. Mabel no sentía ningún regodeo al respecto, solo una silenciosa tristeza por cómo las cosas podrían haber salido de otra manera si él hubiera tomado otra decisión. En cuanto a Audrey, según Vivian, había intentado volver al Revere Daily al cabo de unos meses, alegando haber aprendido las lecciones de lo sucedido. Pero Donovan era inflexible. La puerta de la redacción estaba cerrada para siempre. A veces, en tardes especialmente tranquilas, Mabel reflexionaba sobre el extraño giro del destino que la había llevado hasta ese momento. Si Audrey no hubiera sido tan testaruda e insolente, si Hugh no hubiera sido tan débil y susceptible a la manipulación, si no hubieran decidido pasarse aquella tarde por su casa y exigirle que la desalojara, tal vez habrían continuado su relación en secreto y Mabel habría vivido en la ignorancia. Pero la vida había decretado otra cosa, y ahora, acariciando el pelaje dorado de Buddy, que dormitaba a sus pies, Mabel se sentía agradecida por este giro. 15 años de matrimonio formaban parte del pasado, pero había un futuro por delante, incierto, un poco aterrador, pero lleno de posibilidades, y estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto. En el buzón, Mabel encontró un sobre con un remitente desconocido. Dentro había una breve nota de Hugh. «Mabel, sé que ninguna disculpa compensará lo que hice, pero quiero que sepas que siento mucho el dolor que te he causado. Te merecías un marido mejor. Espero que encuentres la felicidad. K.K.». Mabel dobló la nota y la guardó en el cajón de su escritorio, no para releerla y reabrir viejas heridas, sino simplemente como recordatorio del viaje que había recorrido.
del hecho de que había sido capaz de protegerse cuando lo necesitaba, que a veces el final es en realidad el principio de algo nuevo. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo de Revere con tonos anaranjados y rosados. Mabel dio un sorbo a su té y sonrió ante sus pensamientos. La vida seguía, y era maravillosa.